Hicimos este video porque queremos explicar un poco con respecto a los termos. La idea de este video es entender un poco los dos termos que más se utilizan en el mercado. También explicarles cómo nosotros venimos trabajando con los termotanques. Esto es sobre nuestra experiencia, lo que fuimos probando, porque en la parte técnica con respecto a los termotanques se calcula la cantidad de personas, pero el cálculo que nosotros vimos está hecho según el campo. Nosotros vamos a hablar un poco del cálculo según la ciudad, según el tipo de uso. Vamos a ir viendo un poco. La idea en principio es identificar los dos termos que se están utilizando. Uno es el termosifónico y el otro es el termotanque presurizado. Voy a hacer un dibujo para poder ir explicando algunas cosas. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a los termos es primero y principal el tipo de uso que le vamos a dar. Cuando nosotros tenemos que comprar un termotanque, lo primero que nos va a consultar la persona técnica instaladora o el vendedor va a ser qué tipo de uso se le va a dar. Si para la ciudad o para el campo, para qué cantidad de gente, cuál es la necesidad que le puede llegar a dar cada uno. Una de las cosas para el usuario sin tener conocimiento, identificar qué tipo de termo tiene que utilizar, es saber si va a usar una bomba presurizadora o no. Entre lo que es el presurizado y el termosifónico hay distintas variaciones de rendimiento y lo que va a hacer la diferencia es el uso de bomba presurizadora. Vamos a empezar con lo que es un termosifónico. Voy a ir explicando paso a paso y entendiendo tantas parte técnica como características y modalidades de uso. En principio, cuando nosotros compramos un termosifónico, primer punto, entender que el termosifónico no tiene el mismo rendimiento que un termotanque presurizado. Segundo, no se puede presurizar. Los colectores son colectores de vidrio al vacío, que el agua se va a llenar el tubo, y esto trabaja por densidad de agua. ¿Qué es trabajar por densidad de agua? A medida que el sol, por la radiación, va calentando el agua que está dentro de los tubos, por la densidad del agua va a ir elevándose, y esto sería el tanque acumulador. Entonces, nosotros vamos a tener una diferencia por densidad también en el tanque acumulador del agua fría en el depósito por debajo y el agua caliente por arriba. En la fabricación del termotanque, si nosotros vemos ficha técnica o algún video especificativo, cómo está diseñado, vamos a ver que tenemos el ingreso de agua fría, la salida de agua caliente, y la salida de agua caliente vamos a ver que internamente tiene el tubito que llega hasta la parte de arriba de lo que es el tanque acumulador, que es donde se deposita la emisión del agua fría y el agua caliente. Porque también tenemos el ingreso de agua fría por debajo, que es para que no se vaya mezclando a medida que va ingresando. ¿Cuáles son los puntos técnicos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a instalar un termosifónico? En principio, ver que donde va a ser la instalación no haya nada que obstruya lo que es la radiación solar para el tema del calentamiento del agua. 2. Uno de los mayores errores que cometen en la parte de la instalación es el venteo. Nosotros vamos a tener un venteo que tenemos el tanque de agua, donde nosotros vamos a llegar con el agua fría del ingreso, y el venteo va a cumplir dos funciones. Una es cuando nosotros mayormente estemos en lo que es verano, el termotanque va a hervir, a veces llegan hasta 90 grados centígrados las temperaturas, entonces tiene que tener una descarga de gases. La descarga de gases la va a hacer por lo que es el venteo, y el venteo tiene que tener la misma altura del tanque de agua. Bien, esta sería la manera que nosotros tenemos que instalar nuestro termotanque. Después, otra característica de los termosifónicos. Hoy en el mercado vamos a trabajar mucho con termosifónicos que son híbridos. Viene con la opción de poner lo que es una resistencia eléctrica. Vamos a poder trabajar con la resistencia eléctrica. Nuestro termotanque tenemos una resistencia que son con termostato incluido. Tenemos opciones de marcarlo en 40, 60, 80 grados. Acá voy a dar una explicación porque muchas veces confunden lo que son
La resistencia para los termotanques solares con los usos de termotanques convencionales eléctricos, hogareños. La resistencia que nosotros le vamos a aplicar al termotanque solar no es que va a estar todo el tiempo en funcionamiento. El termotanque, la resistencia con respecto al termotanque solar nos va a salvar en el caso que nosotros utilicemos todo el agua caliente en situaciones de noche. En situaciones de noche nosotros no tenemos forma de calentar mediante el sol, entonces tenemos que tener una ayuda eléctrica para poder calentar en ese momento el agua. Segunda situación, la segunda situación es el invierno, va a depender también dónde esté hecha la instalación. Si está en un campo de zona muy fría, no va a llegar a la temperatura deseada, quizás llegamos solamente a 40 grados de forma natural y nosotros necesitamos 60, 80 grados, según el uso que le vayamos a dar. Entonces, ¿qué va a hacer la resistencia en ese momento? Si en el campo nosotros tenemos alguna forma, un grupo de electrógeno o algún otro tipo de generación, como puede ser fotovoltaica, nos va a ayudar a elevar de los 40 a los 60 grados. Bien, ese es otro punto. En la ciudad, si nosotros lo utilizamos y lo queremos comparar con un termotanque convencional, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a instalar nuestro termotanque. Naturalmente, podemos estar en las temperaturas que nosotros queremos trabajar y la resistencia nunca va a prender. O nos puede pasar situación, quizás dependiendo de estemos en la ciudad de zona muy fría o querer elevar la temperatura arriba de 60 grados en invierno, entonces en ese momento nuestra resistencia también va a prender para poder calentar el agua. Pero va a precalentar el agua a lo que necesite, va a elevar de los 40 o 60 grados que pueda llegar a estar para llegar a los 80 y es el momento que trabajamos con la resistencia. Por eso en el mercado nosotros calculamos con el uso de resistencia que se dice un 80-20, es un 80% solar por un 20% de uso eléctrico. Ese es el funcionamiento con respecto a lo que son las resistencias. Le voy a mostrar la resistencia para que entiendan. Acá tenemos lo que yo les explicaba con respecto a lo que son el termostato para marcar 40, 60 y 80. Esto es un accesorio opcional que viene con el termo. Después, otra de las cosas que es muy importante que la gente mucho nos pregunta cuando hacen las consultas con respecto a los termotanques, el tamaño del termotanque. Vamos a encontrar termos de 100 litros, 120 litros, 150 litros, 200 litros, 250 litros y 300 litros. No quiere decir que cuanto el termotanque más grande, mejor. A ver, nosotros siempre decimos que todo lo que es energía solar es charlar también con el cliente y preguntarle cuál es la necesidad, porque si vamos a poner un termotanque de 300 litros solamente para 2 personas, el rendimiento no va a ser bueno, porque cuando tengamos carga va a tardar más en cargar, más en calentar el agua, se va a mezclar mucho más rápido y no nos va a dar un buen rendimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta, como estuvimos charlando anteriormente, dónde lo vamos a usar, si en el campo, si en la ciudad, si tenemos tendido, si no tenemos tendido, la cantidad de personas y ahí elegir. Nosotros, o sea, por experiencia, hace 8 años que instalamos termotanques solares, nos ha pasado que cuando compras un termotanque en algún lado te dice se calculan 50 litros por cada persona. ¿Eso qué quiere decir? Un termotanque de 100 litros va a ser para 2 personas, un termotanque de 150 litros va a ser para 3 personas. Nosotros hemos probado en la ciudad de poner un termotanque de 150 litros para un uso de 6 personas y jamás tuvimos ningún tipo de problema. Todo lo contrario, al ser un termotanque mucho más chico y al uso que le dan, al no ser tan repetitivo, lo que hace es recuperar mucho más rápido lo que es el agua. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Si es para un campo que depende 100% de lo que es un termotanque solar y no tenemos ninguna otra opción de poder calentar el agua, como por ejemplo una forma eléctrica, sí tenemos que hacer el cálculo con la cantidad de litros y acumulación que tenemos, la cantidad de personas que lo van a utilizar, cómo lo van a utilizar, la acumulación que necesitamos. Por eso el tanque tiene que ser más grande, porque nunca se tienen que quedar sin agua caliente. Es algo que también explicamos a la gente, que poner un termotanque de 200 litros, 150, 300 litros en una casa, en la ciudad, en un solo punto, que pesa un montón, es medio arriesgado.
O sea, no se diseñaron techos de teja o de chapa como para soportar tanto peso en un solo punto. Entonces a veces genera un problema. Hay que hacer bien esos cálculos. Eso sería una parte a tener en cuenta con respecto a lo que es el termosifónico. Repasamos cantidad de litros con respecto al uso que va a dar, el tema de la resistencia, lo que es un termosifónico y cómo funciona, lo que es el venteo. Y otro punto que quiero aclarar cuando se va a instalar es respetar la parte técnica de la mínima que nosotros tenemos que tener. ¿Sí? Eso lo va a decir cada uno de los fabricantes con respecto al termo que se pueda conseguir en el mercado. Por lo menos nuestro fabricante nos dice que tenemos que tener del tanque armado, de la parte superior, mínimamente 50 centímetros. ¿Sí? 50 centímetros entre el tanque acumulador y el tanque de agua. Bien. Después, lo ideal para una buena presión y un buen uso tiene que superar 1,5 metros. Eso es lo que nosotros recomendamos. A lo que nosotros instalamos es lo mínimo. De ahí para arriba también tenemos que tener en cuenta que si está muy elevado el tanque de agua, que supera los 2,5 metros a 3 metros, también ya empieza a ser un problema. Porque ahí ya tenemos que usar lo que es un tanque de prellenado, que son estos tanquecitos que van a la parte superior de lo que es el tanque acumulador. ¿Y esto qué es lo que hace? ¿Qué función cumple? Esto regula la presión de agua. Es para que no entre con tanta presión y no nos rompa los colectores de lo que es nuestro termosolar. Esto puede ser tanto porque está muy elevado el tanque de agua o también si nosotros ingresamos agua de red. Ahora vamos a ver un poco. Borro. Supongamos que nosotros no tenemos un tanque de agua de acumulación y solamente tenemos agua de red que nos va a ingresar por nuestro tanquecito de prellenado. Acá vamos a cambiar el venteo, el tanque prellenado. Como pueden ver, tenemos el ingreso de agua fría que va a ser de la red, va a ingresar el tanque prellenado. Acá vamos a poner el venteo. Hay técnicos o instaladores que usan las dos opciones. Sacan el venteo por el tanque prellenado y también dejan el venteo por lo que sería el tanque acumulador. Nosotros en nuestro caso, lo del tanque acumulador lo sacamos. Solamente utilizamos el venteo del prellenado por dos razones. Una, porque es más cortito. Porque cómo trabaja lo que es el prellenado. El prellenado tiene una válvula interna que a medida que va llenando y llena lo que es el tanque acumulador, va a ir empujando la válvula. Trabaja para los dos lados. Cuando ingresa, empuja para abajo hasta que llena, y cuando ya el depósito del tanque acumulador está lleno, va a empujar por arriba y va a tapar el ingreso. Entonces ahí automáticamente impide que se vaya ingresando agua al tanque acumulador. Esa es la funcionalidad que tiene el tanque de prellenado. Se utiliza más que nada en la ciudad cuando nosotros tenemos agua de conexión de red directa sin lo que sería un tanque de agua, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco ahora de lo que es el presurizado. La diferencia del presurizado con el termosifónico. Como la palabra lo dice, presurizado, o sea, es un termo que se puede presurizar. Estéticamente nosotros cuando le damos es exactamente igual, los colectores son iguales, la parte visual es igual. La diferencia, el termotanque presurizado, dentro del colector tiene una barra de cobre que ingresa dentro del tanque acumulador. Dependiendo la cantidad de colectores que sea, vamos a poder identificar también, es una forma de identificación del tipo de termo. O también tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a usar lo que es un termotanque presurizado, tenemos que saber que es un termotanque de alto rendimiento.
Eso es algo muy importante porque a veces la gente confunde de que termotanque, alto rendimiento, levanta más temperatura, mucho más rápido, es mejor. Y no ha pasado en situaciones de instalar un termotanque presurizado en un lugar, en una casa que habitualmente no utilizan el agua seguido, y esto, al levantar la temperatura tan rápido, está hirviendo todo el tiempo. Entonces no va a perjudicar. Puede estropear todos los caños que nosotros tenemos instalados de plomería para lo que es el agua sanitaria, el uso que le vayamos a dar. Y otra que se está hirviendo todo el tiempo, y esto tiene una válvula de escape que trabaja por presión. Cuando levanta, acciona, libera los gases y cierra automáticamente. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar un termotanque presurizado? En principio, cuando tenemos una bomba presurizadora. ¿Por qué? ¿Y por qué el diseño de alto rendimiento con el tema de los termotanques presurizados? Nosotros, si con un termosifónico gastamos 50 litros de agua por persona de un uso regular, cuando nosotros, tenemos una presurizadora, gastamos el doble. Al accionar una canilla vamos a ver que tiene mejor chorro, mejor presión, pero eso demanda más cantidad de uso de agua. Entonces el termotanque tiene que tener mayor rendimiento para poder cubrir esa necesidad. Eso es una de las situaciones. Dos, ¿qué otro tipo de beneficio tiene? Nosotros personalmente, que tenemos una constructora en Canning, hacemos toda construcción steel frame y acoplamos todos los sistemas renovables a los desarrollos que hacemos, lo utilizamos también para calefacción. Estos últimos años estuvimos reemplazando lo que son las calderas de calefacción por lo que son termotanques de alto rendimiento. ¿Cuál es el beneficio que nos va a dar? Nosotros vamos a trabajar con una bomba. En este caso, nosotros, igual al termotanque termosifónico, también tenemos el ingreso de agua fría y la salida de agua caliente. Nosotros vamos a ingresar con la bomba presurizadora al tanque. El tanque, al estar diseñado para soportar presión, lo que va a hacer es ingresar el agua, empujar el agua dentro del tanque acumulador. Las barras que nosotros tenemos de cobre se ponen al rojo vivo. Después vamos a ir mostrando un video como es el sistema de una forma más detallada. Esto se pone al rojo vivo y es como si fueran, dependiendo del tamaño, resistencias que todo el tiempo están activas. Todo el tiempo están activas. Entonces, ingresa el agua, calienta en el momento y automáticamente, como va calentando, empuja el agua que ya está acumulada caliente y va saliendo. Nosotros, al haber hecho estudios calódicos, nos dimos cuenta que podemos calcular la cantidad de acumulaciones que tenemos con los termotanques de alto rendimiento presurizados Hi-Pi, o también hay los placas planas, y lo podemos utilizar para la calefacción de una casa. Esto ya es un detalle muy técnico de la parte de arquitectura sustentable que nosotros aplicamos, porque lo que se tiene que calcular es cuánto en metros cuadrados nosotros queremos calefaccionar por la cantidad de litros de agua que tiene que circular, porque es un circuito cerrado. La calefacción es un circuito cerrado, sea tanto para lo que es una losa radiante como también para radiadores. Eso ya hay que hacer un estudio calórico y también ver si es necesario poner los colectores con el tanque acumulador, o si no tenemos también otro diseño que los mismos colectores Hi-Pi de alto rendimiento o placa plana vienen sin el tanque acumulador. Eso ya hay que ver si utilizamos esto como el reemplazo de una caldera y llegamos y nos sirve si la casa no es tan grande, o podemos acoplar también una caldera para bajar el rendimiento. Eso vamos a hacer otro video para hacer una explicación con respecto a lo que es la parte de calefacción. Es algo que nosotros empezamos a aplicar y nos dio bastante beneficio. Pero acá, con respecto a lo que sería un termotanque presurizado para lo que es agua sanitaria, un uso convencional, los detalles que tenemos que tener es tener una bomba, saber que vamos a dar un uso permanente al agua, o que sea un uso para más de 5 o 6 personas que tienen un uso constante, porque si no se nos va a hervir todo el tiempo y el termotanque se nos va a estropear. Muchos nos preguntan, ¿el termosifónico se puede presurizar si ponemos una presurizadora a la salida? La realidad es,
Si ponemos una presurizadora a la salida, hemos probado poner una bomba presurizadora chiquita de 1/4 o hay algunas en el mercado un poquito menor. Sí, sale presurizado. Pero, ¿qué es lo que pasa? El termosifónico tarda en calentar. Quizás 150 litros te puede tardar 2 horas, 3 horas en calentar. Y si nosotros ponemos una bomba presurizadora que nos eliminó todo el agua durante el día, no va a ser sencillo recuperar el agua. Eso es uno de los inconvenientes que suele pasar. Yo por lo menos no lo recomiendo presurizar de esa manera un termosifónico porque van a tener ese inconveniente. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, no es recomendable. Lo que sí no les recomiendo presurizar la entrada de un termosifónico porque van a quebrar los colectores, que ya ha pasado. Gente presuriza sin saber que existen termotanques presurizados y termotanques no presurizados y terminan rompiendo los colectores. O como no ha pasado, que después vamos a juntar algunas fotos en detalle de los videos, se termina estropeando lo que es el tanque acumulador. A ver, los sistemas los sistemas térmicos, los termotanques, tanto termosifónicos como termotanques presurizados, tienen que tener una vida útil entre 20 y 25 años. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Si está todo bien instalado y se respeta lo que dice en el manual y se tiene en cuenta estos sistemas, son sencillos de instalarlo, cualquier plomero lo puede llegar a instalar, una persona que es autodidacta lo puede llegar a instalar, o si no, o sea, nos puede preguntar a nosotros y vamos a ir guiándolo. No es tan complejo. Pero bueno, esto es algo básico a tener en cuenta y lo queríamos transmitir para que les sirva el conocimiento y quizás nosotros buscamos el video de YouTube y no hay muchas explicaciones.